¿Cómo están, amigos de la nueva revolución de El Salvador? Quiero pedirles disculpas porque estos últimos días el internet ha sido muy malo en los hoteles y eso que he solicitado siempre el mejor, de hecho siempre pregunto, aquí hay un buen internet y casi que tengo el router a la par, pero como hay muchas habitaciones, la gente lo utiliza y bueno, a veces me cuesta hacer directos. El internet también del teléfono he comprado un chip y de igual manera no tiene muy buena señal. Así que ahora haré los videos por el momento y voy a probar en el próxima ciudad donde estaré, que estaré allá en frontera con Estados Unidos. Estaré en Tijuana el día de hoy. Espero allá sirva y esté nítido el internet. Pero bien, antes que todo quiero agradecerles a todos los que estuvieron ahí en la marcha, esa marcha que para mí significó bastante, y eso que yo vivo en el exterior, pero yo me sentí representado por todos los que fueron. Pero como ustedes saben, los panfletos, esos que en el fondo, fíjense que lo que más realmente les aflige es que, no sé si ustedes sabían, pero cada vez que llega un gobierno, estos periódicos y todos estos panfletos prácticamente se llenan los bolsillos de billetes. ¿Por qué? Porque ellos, a través de ellos se canaliza la publicidad. Y ellos saben, como han tenido mala relación con Bukele, que probablemente no van a tener esos contratos millonarios, de los cuales ellos no pagan impuestos. Aquí me llamaba la atención, porque cuando Mauricio Funes iba a ser presidente, él era de los principales críticos hacia el Diablo de Hoy y la Perra Gráfica. Pero resulta que cuando llega a la presidencia, lo que hace es que les da contratos millonarios y alimentan a ese monstruo. Bueno, ella no es un monstruo, simplemente es un animal en decadencia, ya está en estado de caducidad y cada vez menos lectores hay. Pronto iré a El Salvador en unos cuantos días y a propósito les digo que el 10 de julio tendremos la entrevista con Nayib Bukele. Para que lo sepan, lo vamos a tener en este canal, así que ya tenemos fecha para eso. Espero que no se la pierdan, va a haber muchas cosas que va a sorprender. Pero siguiendo con esto, creo que ese es el fin. Pero fíjense la ley cómo los ha blindado. Hace unos cuantos días salía que la sala había blindado estos panfletos para que no pagaran impuestos. Pero, ¿qué sucede? Hay una ley que dice que las cosas, las leyes y algo como esto, algo trascendental, tiene que ser publicado en los periódicos de mayor circulación. ¿Y quiénes son los de mayor circulación? Pues son LPG y EDH. Entonces la ley prácticamente los beneficiaba a ellos, porque la ley dice que tienen que ser publicados no solo en el periódico oficial, sino también en los de mayor circulación, que es una ley que ellos tienen que recibir ese billete. Pero cuando llegue la era Bukele, probablemente todo será publicado a través de las redes sociales. Y se dejarán de alimentar estos grandes monstruos. Porque en este momento, cuando llega Bukele, es el único, al menos desde mi punto de vista, que es el único que se ha enfrentado face to face con los medios de comunicación. Sobre todo con este tipo de panfletos que prácticamente día tras día tras día hacen una especie de cacería de brujas con Bukele. A menos ayer habían titulares de periódicos virtuales que me gustaban. No se trata del hecho que me guste o no me guste, se trata del hecho que alguien tiene que reflejar la verdad o al menos ser ecuánime. Eso es lo menos que un periódico debería de hacer. Por ejemplo, cuando el señor Carlos Callejas, Pinocho Callejas, o también Peñejas, o el Bicho Canoso, tantos sobrenombres que tiene y aparece Sánchez Serén, hace algo, los panfletos ponen lo mejor, no lo peor. Por ejemplo, en el discurso que dio ahí en Arena, daba unos ejemplos tan estúpidos como cuando decía, a ver, ¿dónde están los padres? Wow, muchos abuelos hay. Ese tipo de incoherencias, o cuando dice, faltan 8, bueno, casi 7, menos que un embarazo. Ese tipo de incoherencias
no son publicadas en los panfletos. Ni siquiera algunos tuiteros de derecha, como por ejemplo Jorge Dabú, no hace alusión a este tipo de cosas. Claro, es que les da vergüenza. A mí también me diera vergüenza con que solo a veces ver su tweet, pero porque me aparece ahí, me da pena ajena sentir que hay areneros que se sienten representados por ese tipo. A mí me da pena ajena, pero de todas maneras vamos a cambiar El Salvador. Pero siguiendo con esto, me estaba dando cuenta que hay unos que decían, un titular que me gustó mucho y tomó prácticamente la esencia de todo el discurso que dio Bukele. Decía lo siguiente, número uno, fíjense, decía, nos han quitado tanto que al final nos terminaron quitando el miedo. Para mí esa frase fue magistral. Créanme que todavía me la sigo pensando y pensando esa frase que dijeron. Así que realmente fue así. Ellos no se dieron cuenta que nos quitaron las telefonías, nos quitaron nuestra moneda, nos quitaron nuestra misma cultura, nos quitaron nuestra identidad. Y entre todo lo que nos saqueaban, ahí mismo se fue nuestro miedo. Hoy, El Salvador es distinto. Antes por miedo votábamos por el FMLN para que no ganara Arena. Antes por miedo votaban por Arena para que no ganara el FMLN. Hoy por valentía hemos decidido ya no votar más ni por Arena ni por el FMLN. No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. Quiero hacer un paralelo. Los que saben que en este momento yo me encuentro en México, específicamente en Monterrey. Pero apenas llevo 4 días. En 4 días he visitado alrededor de 5 ciudades. Termino una conferencia a la que soy invitado y me vuelo a otra ciudad. Y en todas puedo saber cómo es que hay gente de derecha, de izquierda, pobres y ricos, ya que me he permitido tratar con diferentes extractos de niveles sociales y todos coinciden en apoyar a Andrés Manuel López Obrador, pero no por el hecho de que sea bueno, no por el hecho de que ha intentado 3 veces ser presidente, sino porque se cansaron de ser engañados. Se cansaron de ser engañados por el PRI o por el PAN, partidos que equivaldrían a Arena y el FMLN. Se cansaron de eso. Y aquel hombre que dibujaban, que era el Freddy Krueger de la política, que iba a someter a México a un régimen, todos aquellos fantasmas que dibujaron alrededor, la gente perdió el miedo. Y hoy ha elegido a él, Andrés Manuel López Obrador, un hombre que ha marcado la historia por sus tantos intentos de querer hacer un país distinto. Este mismo fenómeno se está replicando. Él fundó un partido nuevo que se llamaba Morena y arrasó en las elecciones cuando eran para congresistas. Lo mismo, en paralelo, podemos ponerlo en El Salvador. En El Salvador se intenta tejer unas clases de fantasmas, leyendas urbanas, que circundarían la imagen de Nayib. Pero esto ya no lo creemos, porque lo probaron y lo intentaron y lo lograron en la época de Shafik Handel. Si ustedes se recordarán, cuando Shafik iba a ser presidente, o quería, que compitió, si no me falla la memoria, contra Saca, y él compite, alrededor de él le ponían cruces que iban cayendo y dibujaban su rostro. Le ponían que iba a ser como Cuba. Y los medios se unieron, no fueron imparciales, porque en ese entonces no teníamos las redes sociales. Estábamos a la intemperie de lo que querían que nosotros nos diéramos cuenta. Así se manejaban las noticias en aquel entonces. En aquel entonces muchos fraudes se vendieron como si fueran verdad. Esos mismos medios de comunicación que tuvieron que estar siempre del lado del pueblo. Me refiero a EDH, TCS, así como también a LPG. Esos medios de comunicación que debieron de haber estado del lado del pueblo y debieron de haber informado lo que realmente pasaba. Aún recuerdo cuando yo estaba pequeño que cuando iban a privatizar lo que sería las pensiones, en ese momento llevaban analistas que solo hablaban bien. Y a los que
estaban en contra, les daban poco espacio para que hablaran. Y así la gente se dejó privatizar. Lo mismo pasó con la dolarización. Muchos analistas sabían de eso y los medios de comunicación solo nos dijeron lo bonito, no nos dijeron las consecuencias y nos durmieron una vez más. Nacen las redes sociales y entonces todas aquellas noticias que ellos ya no quieren publicar, hoy nosotros las publicamos. Lo que ellos quieren callar, nosotros lo gritamos por los cuatro vientos. Hoy podríamos decir que se cumple aquellas palabras que decía Jesús: la verdad nos hará libres. Y fue así cuando empezamos a publicar la verdad que nos ocultaban estos medios de comunicación. Y eso nos hizo libres. Eso nos dio libertad. Eso nos hizo independientes de estar siendo mentalmente controlados por los medios de comunicación. Yo me fijo el intento que hacen y admiro bastante el intento y la perseverancia que todavía tienen para poder intentar manipular la mente de los salvadoreños. Pero hoy se han topado con algo mucho más grande que Nayib Bukele, algo mucho más grande que Nuevas Ideas. Hoy se han topado con un pueblo despierto, con un pueblo que creció y que antes fuimos un pueblo que nos asustaban con la oscuridad y nos mantenían en la oscuridad. Pero el pueblo, cuando despertó, encendió la luz y los fantasmas desaparecieron. Los miedos murieron. Y hoy estamos por elegir, en febrero, estamos por convertirnos en la pesadilla de la oligarquía y de los partidos políticos. Y la peor pesadilla de ellos es un pueblo pensante, un pueblo que despierta, un pueblo que vino un político, y en este caso Bukele, que nos enseñó que había otra forma de vivir, que había otra forma de administrar la alcaldía, que había otra forma cómo gobernar, que había otra forma de cómo tratar a las personas. Porque si hacemos una breve historia, lo único que nos daremos cuenta es que nunca supimos otra forma de ser gobernados. En el caso del FMLN, cuando ganó la alcaldía, yo me recuerdo, estaba Violeta Mengíbar y le decían Violenta Mengíbar, y a palazos quitaban a los mercaderes. Luego llegó Norman Quijano, repitió la misma historia. A palazos, a golpes y pistolas de goma, quitaban a niños, mujeres y hombres de los puestos. Metían los tractores y destruían todo. Les quitaban lo poquito que tenían a los vendedores, mientras encubrían quizás posible mercadería ilícita que tenía Alfredo Cristiani. Entonces esa era la única forma de gobernar que todos teníamos. Entonces pensamos que era correcto, porque no sabíamos que había otra forma de hacer política en el país. A veces aplaudíamos a aquel que hacía una cosa buena, como si no hubiese sido contratado para eso. Los políticos, de igual manera, se vendían al mejor postor. Ahí hay recibos que sabemos ahora, pero eso no hubiera ocurrido si no hubiera habido una transición de gobierno. Si no hubiera habido una transición, jamás nos hubiéramos dado cuenta de estas cosas. Pero cuando ganó el FMLN, el pueblo medio empezaba a despertar. Pero hoy que ha despertado, le pasó la factura al primero, que fue el FMLN. En estas próximas elecciones pasará la factura a Arena. Y ahora sí, comenzará un nuevo amanecer. Me despertaba y veía el periódico. Y cuando había muchísimas, pero muchísimos titulares, sobre todo en los periódicos virtuales, solo veía que había el EDH y decía: Nayib incita a sus seguidores a pelear si no le favorece el resultado o algo así. Y realmente es que ellos le temen a eso. Ellos no están informando. EDH y los demás, cuando ustedes lean sus titulares, no es que están informando, ellos están reflejando el miedo que poseen. Tienen miedo de que ya no van a tener contrataciones millonarias de publicidad, además que ya nadie los ve. Tienen miedo a que ellos, esos mismos de siempre, van a perder los privilegios que les quedaban. Es importante que arrasemos en las próximas elecciones, porque de esa manera pudiéramos elegir
pudiéramos elegir muchas cosas. Magistrados que estén del lado del pueblo y no del lado del billete. Un nuevo cambio, yo estoy convencido que puede pasar y que está sucediendo un nuevo amanecer. Este panfleto que mencionaba ese hecho de que Bukele incitaba a todos sus seguidores, aunque yo realmente no creo que sean seguidores de Bukele. Lo digo porque he hecho otros análisis en donde nos estamos viendo cuando Bukele dice cuestiones como en la reunión de la Universidad Nacional, ¿se acuerdan ustedes cuando él dijo, bueno, hemos suspendido el evento por medidas de seguridad? Un seguidor hubiera aceptado y dice, bueno, sí, entonces suspendido. La gente estuvo ahí, armó las tarimas y Bukele fue obligado a ir él, porque ahí había un pueblo que le estaba diciendo, vení para acá. Él fue. Eso no es un seguidor. Luego, en Europa, empieza a sentirse y a pulular esa ganas de querer tener a ese líder. Ese líder que la gente lo vio ahí. Y entonces se convoca un evento en Madrid. Y él, por obligación, tiene que ir, porque allá lo están solicitando. Entonces, esto no se trata de seguidores, esto se trata de reciprocidad. Hay gente que lo sigue y él sigue al pueblo. Donde está el pueblo, él va. Y donde él va, ahí está el pueblo. Porque al final todos somos uno. Esto es lo que no logran entender aún la oligarquía. Que hay gente, si no es que miles y millones, que no necesitan un pollo campero ni una camisa roja para asistir a intentar hacer un cambio en la nación. El discurso lo he escuchado y me ha llamado muchísimo la atención muchos aspectos, entre la cancelación del CD. La cancelación del CD se empieza a hablar hasta en momentos que se sabe que Bukele estaría compitiendo en las elecciones por medio de ese vehículo. De lo contrario, jamás se hubiera hecho si han pasado 3 años. Y cuando dicen, hemos estado en estudio, han pasado en estudio 3 años. 3 años. Lo curioso de todo es que la sala ha hecho resoluciones con anterioridad, casi al mes, 15 días, 20 días, a los 2 meses. Pero esta vez se tardó 3 años. Es aquí realmente en donde te das cuenta que el impedimento, lejos de todo eso, es que tienen miedo. Tienen miedo que ya no van a poder manipular a la población. Yo quiero terminar con decirles que si yo creo del verbo creer, entonces yo creo del verbo crear. Y nosotros estamos creando una nueva realidad, o un nuevo cambio, que no se trata simplemente de que llegue a la presidencia, se va a tardar de que cada uno de nosotros ponga su grano de arena, con saludar en la mañana, con respetar las leyes de tránsito, conceder el paso, darle el asiento a la persona mayor que lo necesita. Con pequeñas cosas podemos llegar a cambiar El Salvador. Con la basura, ¿saben qué? A mí aquí me miraba un dicho, que vengo yo por lo que se llama la Macroplaza, vengo caminando y veo un basurero. Y el basurero decía, la limpieza por mí empieza. ¿Y cuánta razón tenía? Esto lo voy a hacer a la versión de Marcelo Larí. El cambio no empieza por los demás, empieza por nosotros. El nuevo El Salvador no va a empezar por los políticos, empieza por la población. Y es tiempo y hora que vamos a tener un nuevo cambio. Quiero agradecerles en serio porque a pesar que no he estado muy como suelo estar desde Suecia, se han dado el tiempo de ver los videos que he venido haciendo. También yo he apartado un poco del tiempo para poder interactuar con ustedes. Así que les doy muchas gracias, en serio, salvadoreños, y vamos con todo. Y mi trabajo siempre estará al servicio de ustedes, el tiempo y donde quiera que estén,
porque yo también quiero y soy parte de una nueva transformación, más que un cambio. Cuídense mucho y hasta pronto. Y los invito a que vean mi canal El Conocimiento Prohibido. Ahí he subido unos videos de las pequeños extractos de las conferencias que ando dando acá. Así que hasta pronto.